Universidad Privada Domingo Sabio. 20 años formando profesionales más humanos. Muy buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la metodología jurídica dentro de la sociología jurídica. Primero, vamos a desarrollar el método del derecho. Son los métodos tradicionales de las disciplinas sociales que han servido para el desarrollo y fundamentar la ciencia de los sistemas jurídicos, que en momento del cambio histórico pasaron a ser las meras especulaciones ideales y fundamentar los principios estructurales de la moderna sistema del derecho. Basada en esas lubricaciones ilusionarias, hechas que la realidad que son la libertad e igualdad ante la ley. Como dice Bielsa, ¿qué influencia han tenido esos principios racionales, sino que se enfrentaban contra los prejuicios arbitrarios, las concesiones centenarias de los privilegios, de las desigualdades contra natura, la mera expresión de la fuerza organizada? Basándose en el desarrollo de esos preceptos estelares, se ha desenvuelto también el progreso material e intelectual del sistema jurídico contemporáneo, que a la misma vez ha inspirado en la concepción kantiana del hombre, sustento a los principios jurídicos y políticos que han permitido, que han permitido construir el monumento edificio de los derechos públicos objetivos, que son la misma vez caparazón normativa protectora de los derechos privados. Por otra parte, los derechos es una ciencia social y los fenómenos jurídicos hechos sociales cuya construcción lógico, formal, sistemática y orgánica es ciencia del derecho o arte jurídico. Por otra parte, podemos decir que el derecho está compuesto por sus manifestaciones y determinaciones normativas por los presupuestos jurídicos, ¿no? Pasamos a desarrollar las fuentes del conocimiento del sociojurídico. Primeramente tenemos que saber que literalmente qué es fuente. Significa origen o causa del caudal que a partir de ella se corre. Como dice el término de fuente, como es que describe Klaus Pasquier, citado por García Menis, crea una metáfora bastante muy feliz que se puede comprender fácilmente. Como dice, pues retomársela a las fuentes de un río es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra. Hace la comparación adquiriendo la fuente, una disposición jurídica es buscar el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida social hacia la superficie del derecho. Por otra parte, la fuente permite determinar el sentido jurídico de una manifestación, de una conducta para configurar el sentido jurídico, ¿no? También podemos hablar de las fuentes jurídicas. Las fuentes jurídicas tienen doble interpretación, por un lado como causa, como nacimiento del derecho, y por otro lado por la forma de manifestación del derecho. Sin embargo, el problema de las fuentes del derecho es un caso complejo. Es así que Legas y la Cámara nos da una clasificación amplia y completa sobre el concepto de fuentes del derecho. Como un primero tenemos el fuente del conocimiento de lo que históricamente es o ha sido el derecho. 2. Fuerza creadora del derecho como hecho de la vida social. 3. Autoridad creadora del derecho como hecho de la vida social. 4. Acto concreto del creador del derecho. 5. Fundamento de validez jurídica de una norma concreta del derecho. 6. Forma de manifestarse en la norma jurídica. 7. Fundamento de un derecho subjetivo. Esas son las clasificaciones que da Legas y la Cámara. Por otra parte, la fuente jurídica será pues el principio o origen del sistema normativo que es especial del derecho vigente en una sociedad dada. Fuente del derecho será la razón primitiva de cualquier idea generatriz o productora de un hecho jurídico. Como objeto del conocimiento científico puede tener tres sentidos como derechos como fuente de los derechos subjetivos, como fuente de los derechos objetivos, como fuente de conocimiento del derecho. Asimismo, pues, Savigny cita, ¿no?, que las fuentes o origen es la vida indivisible del derecho en el espíritu del pueblo. En su conciencia común, derecho no es norma abstracta, sino la contemplancia concreta de las instituciones jurídicas en contexto orgánico, ¿no? Pasamos a hacer el desarrollo de la tipificación de las fuentes.
Partiendo de un principio que tenemos que indicar que existe fuente de fuentes, que es el espíritu humano en su propia y universal naturaleza, ¿no? En su inminente e indiscutible vocación jurídica. Entramos a referirnos a algunos sociólogos o importantes sobre la tipificación de las fuentes jurídicas. Como dice García Maynés, distingue fuentes formales, reales e históricas. Por fuente formal se entiende los procesos de creación de la forma de la norma jurídica, que son las fuentes no formales, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Las fuentes reales son las que conciernen los factores y elementos que determinan el contenido de tales normativos. Las fuentes históricas son los que repositan documental, códices, inscripciones, papiros y libros y otros, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la opinión legal y la Cámara, lo que hace la distinción de las fuentes, de la voz de fuente. Hace de dos maneras, en dos categorías, que son las fuentes internas y las fuentes externas. Las fuentes internas son los factores de los que proceden las normas jurídicas, es decir, la autoridad que les crea y en general les causa la suministración de las materias de normas. Las fuentes externas son las formas en cuanto se manifiestan o son manifestadas, lo cual se va dividiendo en tres igual, como fuentes materiales son o factores de creación del derecho, son los grupos sociales en los que se origina el derecho como forma vital del sistema mismos. También las fuentes formales son los factores o elementos que dan el origen de la norma mediante una autoridad o fuerza social. Las fuentes ontológicas son las que dan al derecho un fundamento, ¿no? Pasamos a la aportación de la Escuela Jurídica de Viena, de Hans Kelsen, que sostiene la fuente de formal suprema del orden jurídico es la Constitución, la cual, para ser norma fundamental, no necesita remitirse a su explicación y a su extensión a ninguna fuente de imputación normativa, ya que ese es un problema que escapa del árbitro del derecho, de la órbita del derecho, mejor dicho, es la naturaleza metajurídica inaccesible para el jurista para el cual tal. Pasamos finalmente a Rasmussen-Sichets, lo cual formula dos problemas respecto a las fuentes. Uno, el problema es de la fuente común, o mejor dicho, como fuente, causa como vigencia en todas las normas. Problema que se resuelve contestando es que esa fuente es unitaria y consiste siempre en la voluntad del Estado. Dos, el tema de acerca de cómo se han elaborado en la historia, con los contenidos jurídicos concretos, es decir, que de los cuales son los procesos sociales de los que han surgido los contenidos del derecho, ¿no? Lo que constituye una investigación es de la sociología genética. Pasamos a las fuentes del ámbito del derecho. La teoría general del derecho enseña que es una regulación normativa de la vida social, es un momento histórico en la regulación deberse a la existencia de la fuerza social o voluntad social, ¿no? Con los métodos de satisfacción voluntad preponderante, dice Legas y la Cámara, se llaman fuentes del derecho. Superando múltiples y heterogéneos conceptos de la voz fuente, que en parte hemos desarrollado, entraremos a estimar la validez científica como método de conocimiento utilizado en la clasificación que hace Bascuñán sobre este tema. Nos vamos a desarrollar las fuentes como hechos sociales, las cuales, las fuentes como origen del derecho son hechos del hombre encargados en juridicidad de la que pueden valorarse el siguiente modo: hechos y fenómenos jurídicos. Son fenómenos de la naturaleza de la vida social antipáticos jurídicamente. Los hechos periódicos son de momentos de la vida social que ponen fin a una satisfacción determinada o en un sistema de ordenación imponiendo a la sociedad
someterse a nuevos valores de regulación social, por ejemplo, la regulación. Otro de los hechos prejurídicos son los actos donde lo jurídico se manifiesta en forma rudimentaria, indiferenciada a las otras formas de normativas e institucionales. También hablamos de los hechos jurídicos que son aquellos en los que se satisface plenamente la valoración y la singularización jurídica. Los hechos antijurídicos que son las actitudes, típicas conductas que se hallan en pleno penal o civil, ponen en riesgo el sistema jurídico en vigor, ¿no? Los hechos metajurídicos son las acciones del hombre que van más allá de las normas positivas, planteando deontológicamente preceptos ideales y de reemplazo o modificaciones vigentes en una época determinada. Hacemos la continuación con mi siguiente compañero. Muchas gracias por su atención. Buenos días, doctor. Yo soy Edison Fabricio Bonio Marca y vamos a continuar con el tema. Fuente jurídica y realidad social. Legaz y la Cambra manifiesta que las fuentes del derecho son todas aquellas realidades sociales cuya estructura es la subordinación, la integración o la coordinación, y cuya existencia es la condición de la realización de la justicia en un determinado círculo social, a través de las normas o sistemas de normas creadas por ellas. Esa visión pluralista nos permite aprender que las fuentes del derecho y la integridad de las expresiones de la vida social que tengan aquellas características en toda gama de acciones e interacciones de los grupos sociales que vengan instituidas jurídicas individualmente. En esta apreciación caben todas las relaciones de la alteridad social que son infinitas y que van desde la instrucción del Estado a los grupos sociales, la nación, los grupos supranacionales, supraestatales y la comunidad internacional, la Iglesia, etc. El Estado es la máxima fuente jurídica material que se encarga en el momento y asegura eficazmente la existencia y acción creadora de normas jurídicas. El imperio del progresismo, del punto de vista de la justicia, es el más amplio círculo social posible. Técnicas de probación de las fuentes. Las encuestas monográficas o cualitativas. La encuesta es una consulta típica de estas personas escogidas según principios estadísticos. Se realiza por interrogación oral o escrita. Neuwer-Dewar incluye que la encuesta de la técnica de la entrevista como momento particular en aquella, aunque por otra parte la entrevista o interrogatorio de la colectividad sea la encuesta previa dicha o encuesta en sentido estricto. Por consecuencia, la encuesta comprenderá también la determinación de la colectividad sujeta a interrogación, como las operaciones de codificación, tabulación, interpretación, etc. Según Bowley, toda encuesta debe partir del tema o ternas de investigar, y las preguntas programadas que básicamente deben enmarcarse en estos parámetros metódicos son: 1. Requerir en las preguntas la información mínima necesaria para el objeto trazado. 2. Redacción de las preguntas para favorecer una respuesta fácil de los entrevistados. 3. Estructurar cada pregunta de modo que pueda ser respondida claramente por un sí o un no. 4. Procurar que las preguntas no sean necesariamente inquisitivas. En ciencias sociales tenemos las encuestas monográficas y las extensivas, que se ligan mutuamente en una relación entre lo particular y lo general. El autor Medina Echevarría hace referencia a que la encuesta monográfica es básicamente un estudio de caos, lo que le permite al observador actuar sobre el terreno y entrar en contacto con los individuos en observación. La encuesta monográfica es comprender a la persona, grupo o comunidad de que se trate en la plenitud de sus relaciones internas o externas, que le destacan en una circunstancia determinada como figura o forma de caracterización de características propias. Técnicas cuantitativas. La estadística, para su uso sociológico, no es una ciencia, sino un instrumento de método, según Durkheim, o bien una técnica o un método de estudio, según Simiat. Un concepto puede definirse de acuerdo con sus funciones. 1. La descripción es el resumen de la información de tal modo que puede emplearse mejor. Y 2. La inducción consiste en la formulación de generalizaciones a propósito de los datos cuantificados sobre muestras previamente obtenidas. En el marco de la investigación sociológica basada frecuentemente
sobre el estudio de muestras, las consideraciones sociológicas acerca de la representatividad de aquellas juegan un importante papel de cara a la confirmación y proposiciones y consiguientemente de la aceptación o rechazo de hipótesis. La estadística es también un método de experimentación y de prueba, porque abre campo al análisis que permite hacer una representación simple de los conjuntos complejos y ver si esas representaciones simplificadas tienen relación entre sí. Las fuentes estadísticas. Las estadísticas nos llevan a considerar la generalidad de los hechos y en su mérito a formular los grandes principios del derecho. La sociología del derecho aprende para el ámbito de su estudio la producción de las fuentes externas a otras ciencias sociales, como la economía, la demografía, para utilizarlas a su provecho. Las fuentes económicas. Para Bani es indudable el nexo que existe entre la economía y derecho. En general, los fenómenos económicos se reflejan en el derecho. Si el contenido del derecho no se resuelve siempre en un interés económico, o al menos económicamente conmensurable. Sin duda, una gran parte de la materia reguladora por el derecho es susceptible de devaluación económica. Tiene carácter patrimonial. Por ejemplo, el patrimonio familiar sujeta a un presupuesto de ingresos y egresos determinados por el salario, las utilidades, etc. Las fuentes demográficas. La demografía es la ciencia de la población, que estudia el volumen, estructura, densidad y desarrollo de las poblaciones humanas desde un enfoque metódico, particularmente cuantitativo. La demografía abarca dos grandes disciplinas, la ecología humana y la demografía propiamente dicha. En materia específicamente jurídica, la demografía nos acerca a las fuentes de la persona y de la familia a través de las estadísticas del registro civil. El derecho se nutre para sus previsiones legislativas de los datos ofrecidos por los censos de población, cuya cuantificación influye en los procesos del derecho administrativo, de la organización estatal, territorial o funcional y del derecho fiscal. Las estadísticas demográficas permiten conocer fenómenos sociojurídicos, tales como tasas de mortalidad, índices de mortalidad, uniones libres, divorcios, incidencia social del delito, suicidios y todas las relaciones sociales, cuya repetición apareja análisis cuantitativo. Las fuentes documentales. En su significación más alta, documento es todo cuando consta por escrito o gráficamente. Un testamento, un contrato, un libro, una carta, una fotografía, un grabado o un plano son documentos. En materia jurídica, documento es todo escrito, escritura, instrumento con el cual se prueba, confirma, demuestra o justifica una cosa. Los documentos jurídicos. Se entiende por documento jurídico, en estas notas todo escrito, desde un texto normativo o una sentencia hasta una simple carta, redactado para producir efectos jurídicos por sí mismo o para servir de algún modo a la tramitación de un procedimiento jurídico. Según Renato Treves, el sociólogo del derecho no inicia metódicamente su trabajo desde el punto de vista de las normas positivas, sino a la luz del contexto social en que se sitúa el fenómeno jurídico contenido en el documento investigado. Según Carbonnier, debe ser leído con ojos de sociólogos del derecho y no de un jurista dogmático. Carbonnier previene que los documentos considerados como el equivalente objetivo de la realidad que trata de expresar pueden ser engañosos. Todo documento debe ser sometido a la constatación de una crítica basada en un conocimiento profundo de la praxis jurídica. La jurisprudencia. La jurisprudencia
es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. Desde el punto de vista dogmático jurídico, se estudia la jurisprudencia como derecho, o sea, como aplicación y ejecución de la norma en la decisión. El análisis dogmático nos conducirá a una mayor percepción del derecho vigente, por el caudal del conocimiento teórico positivo, que proporcionan las sentencias y decisiones judiciales. Finalmente, la jurisprudencia revela una de las funciones básicas del derecho, la cual es de resolver conflictos. Los documentos no jurídicos. Los documentos no jurídicos son aquellos documentos que pueden ser objeto de análisis sociojurídico y que constituyen la gama de los trabajos literarios, históricos, políticos, económicos, etc., en cuyo contexto es posible encontrar alguna referencia jurídica. Su contenido varía en cuanto sus referencias al derecho sean vagas, confusas, relevantes o precisas. El método idóneo para este tipo de estudios es el cuantitativo o de análisis de contenido. Habida cuenta de que en estos documentos no se hable el lenguaje del derecho, y este pueda quedar incluso inexpresado, latente bajo el espesor de las costumbres. Lo que determina que un análisis hecho con fines de sociología jurídica implique una tarea de traducción y extracción del hecho normativo. Un trabajo que requiere un conocimiento profundo del derecho, pues en las obras no jurídicas el derecho se encuentra en suspensión. La prensa. Los medios de comunicación de masas como la prensa diaria y las transmisiones radiotelevisivas son tratadas sistemáticamente por el método de análisis de contenido. Los hechos jurídicos, en especial los que por su connotación despiertan expectativa pública, suelen ocupar importantes espacios en los medios de comunicación. Las noticias sobre hechos jurídicos de esta clase impactan en la opinión pública. Aquí adquiere relevancia la crónica judicial, que aunque dirigida a satisfacer un estado de curiosidad pública, recae sobre hechos de significación jurídica. Igualmente, el derecho subyace en muchas crónicas, bajo la forma de costumbres, que es el campo ideal de aprehensión científica sociológica. La literatura. La literatura, en cuanto a visaje que tiene un escritor sobre la sociedad en que vive, puede aportar interesantes sugestiones a la sociología del derecho. La observación de la sociedad puede llevar al escritor a introducir elementos jurídicos en la trama de su obra, puesto que, realidad o ficción, la sociedad está preñada de juridicidad. Es notable, por ejemplo, lo que han brindado al derecho las fuentes literarias de la antigüedad y el medievo, describiendo hechos, usos y costumbres jurídicas que han rescatado para el estudio del derecho numerosas instituciones de orden jurídico que se aplican en la vida cotidiana. En la Edad Moderna tenemos escritores como Shakespeare, Molière, Corneille, Balzac, Zola, Bernard y otros muchos que escriben novela, teatro o cuento con ingredientes jurídicos. En la medida en que dichas obras literarias son análisis profundos de la vida social, donde el derecho es necesario y omnipresente. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con el tema, yo les voy a explicar sobre la iconografía. La iconografía es la ciencia que estudia el origen, formación y desarrollo de los atributos con los que pueden identificarse y de los que usualmente van conllevados las dos grandes series iconográficas del arte occidental,
como son la mitología clásica y la mitología cristiana, en las cuales resalta el sentido que las formas e imágenes de una obra expresan en cuanto concierne a lo alegórico o simbólico. La expresión figurativa del derecho se ha perdido con la civilización de la imprenta, para lo cual Carbonnier nos dice que el derecho del pasado tenía menos repugnancia a las ilustraciones, ya fuera porque la imagen se utilizaba para traducir popularmente o las manifestaciones de la voluntad jurídica, o ya fuera porque había recibido como misión el crear una conciencia jurídica en la colectividad. No escapa de nuestra atención el arte grabado iconográfico que inmortalizó el gran Honoré Daumier, quien hizo caricaturas de los tribunales de justicia, como podemos ver en la imagen de caricaturas de los tribunales de justicia franceses de los siglos XIX. La iconografía jurídica es en nuestro tiempo un arte de museo en el que caben todas las expresiones del pasado y del presente, donde se objetiviza el derecho. La pintura en sus distintas especialidades, el grabado, la escultura y toda manifestación de arte que al margen de su valimiento estético nos produce documentalmente expresiones jurídicas. Son dignas de consideración sociológica, ya que son interesantes para la sociedad hasta en la actualidad, ¿no? De este modo, entendemos que el arte inserta frontal o disfuncionalmente que en el derecho, permitiendo el análisis iconográfico y sacar a la luz lo jurídico. El método en el derecho. Este aspecto es un tema propio de la teoría general del derecho y está encaminado a conocer el dato de la materia jurídica. Las reglas se inducen o se deducen, tomando en cuenta que son relaciones y no fenómenos, por lo que ellos se perciben. El derecho como fenómeno social convive en las otras realidades propias del mundo que en alguna medida le dan sentido. Ahora bien, lo que por comodidad metódica se aplica en las diferentes expresiones o ramas del derecho no debe llevar al equívoco donde esta ciencia existen tantos métodos como disciplinas jurídicas. La teoría general del derecho es única y uno solo su método. Esto nos dice que el ordenamiento jurídico es una totalidad cuyas partes son interdependientes. Es todo el ordenamiento que se usa para resolver, ¿no?, los casos concretos, lo que de hecho descalifica al pluralismo metodológico. El conocimiento científico es método y sistema de una cantidad dialéctica. Corresponde a los juristas de simultánea y doble tarea, el de sistematizar e interpretar el derecho, lo que genera dos corrientes fundamentales mutuamente implicadas y completamente entre sí, que son la sistemática y la interpretación propiamente dicha. La sistemática jurídica. La sistemática jurídica fue creada por Friedrich Carl von Savigny a través de su teoría de la coordinación y subordinación de las leyes para continuar entre ellas el ordenamiento jurídico totalizador del orden normativo. La escuela dogmática de Savigny se fundamenta en los parámetros de la lógica formal para construir el conocimiento jurídico en función de los factores valorativos o interpretativos. La forma jurídica debe tener un medio lógico de conocimiento que exprese así el contenido total de la legislación y permita vincular su conexión interna. Todo lo que es formal tiene por objeto desarrollar la determinación de los principios particulares del derecho. La interpretación. La interpretación es el sinónimo con los que los juristas designan el acto específico
la comprensión que realizan Volcán y la expresión que realizan, como podemos ver en el primer cuadro. Volcándonos al concepto o al área de la cultura, es decir, a los actos humanos, la interpretación supera el marco semántico para dirigirse al conocimiento de las acciones vitales, afecto de valorar lo positivo o negativo de los ciertos acontecimientos. Eso es evidente en nuestra sociedad también en estos tiempos, ¿no? Siendo el derecho un fenómeno social complejo, su interpretación debe ser totalizadora de su legalidad científica. O sea, deberá abarcar a la vez el plano normativo y el táctico. Smith indica que es posible interpretar una norma jurídica con abstracción de la conducta humana que ella regula y cuyo sentido integra, y es también posible conocer a la conducta humana jurídicamente regula sin el sentido conferido por una norma. El terreno del derecho positivo y en el marco de la actuación profesional del juez, cabe advertir que no es correcto aplicar el concepto de la interpretación a la aplicación de la ley, puesto que esto es un concepto. El método gramatical. Este es posiblemente el método más antiguo del derecho, que constituye la actitud que debía asumir el intérprete cuando el derecho dejó de ser consuetudinario, y apareció la jus scriptum. Este método fue aplicado por los glosadores y posglosadores de los siglos XII, XIII y XIV. En este aspecto, las palabras son expresiones alzadas cuya significación es comentada y desarrollada por el glosador. En nuestros tiempos ya, actualmente, el método gramatical impera básicamente en el área de la aplicación de métodos interpretativos, pero es necesario aclarar que es imposible que una interpretación jurídica pueda ser expresivamente gramatical y encerrarse en el molde de la glosa. El uso que hace el legislador o el juez de esos signos significativos es para conocer, eso nos quieren decir, es para conocer por comprensión la razón de ciertas conductas que esos signos nos permiten entender. El derecho es un sistema general y único. Cuando entra en función el sistema jurídico a través del juez o del legislador, opera la totalidad de la estructura, nunca la norma aislada. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando del tema, hablaremos sobre el método exegético. Este enfoque metódico se dirige a indagar sobre la voluntad o intención del legislador, como medio de calificar conceptos que fueren obscuros o dudosos en la interpretación de las normas. A ello debe sumarse que, a su turno, el racionalismo jurídico del siglo XVIII, que se realizó como teoría jurídica a través del sistema de codificación, llegó al extremo de proclamar que las leyes escritas, claras y precisas eran la evolución de todos los problemas humanos. Mas el derecho no acabó en la codificación, por el contrario. La dinámica procesal demostró cuán superficial fue la apreciación de que los códigos hacían necesaria la interpretación. El juez que aplica el derecho al dictar su sentencia interpreta las leyes en un acto de voluntad por el que elige las opciones que ellas presentan, porque de lo que se trata no es de interpretar precisamente las leyes, sino de comprender con ellas cierta conducta. Esto es acceder a la esencia de un objeto cultural para conocerlo. El racionalismo jurídico elaboró la escuela de exegesis que considera que la ley como obra del legislador es la expresión suprema definitiva del derecho natural, pleno e invariable,
que conduce al absoluto del texto de la ley y de la voluntad del legislador. Conocer la ley es conocer el derecho, puesto que éste se resume en aquella. No compete al intérprete indagar la acusación social de la ley, dicen los exegetas. En ese enfoque exegético se ha llegado a considerar factible que el juez, en la aplicación de la ley, puede incluso modificar el sentido de esta. Dos caracteres tipificadores distinguen a esta escuela: el culto del texto de la ley y la investigación de la intención del legislador. En sus proyecciones metódicas, esta corriente previó tres situaciones distintas. 1. Existencia de ley clara y expresa. 2. Ley obscura o dudosa. 3. Inexistencia de ley expresa. Siguiendo un esquema de Aftalion, analizamos a estos tres casos. Cuando la ley es clara, expresa, el juez debe aplicarla estrictamente. 2. Cuando el texto es oscuro o dudoso, el intérprete debe recurrir a la interpretación lógico-gramatical para establecer su sentido y alcances. 3. Cuando no existe ley expresa, se recurrirá al auxilio de leyes análogas y los principios generales del derecho. El método dogmático. Este método se caracteriza porque aprehende la norma como un hecho real, ni tampoco como efecto de intención del legislador, sino como una significación lógica autónoma específica. El intérprete se dirige a buscar la razón jurídica a través de conceptos que le ayudan a edificar lógicamente el sentido de la ley. Las leyes para esta escuela no son hechos, sino son significaciones lógicas que en su entrelazamiento sistemáticos genera un ordenamiento total que abarca todos los casos jurídicos posibles. El derecho como fenómeno expresivo de la ley, expresivo de la vida social, normada en un hecho social que debe ser explicado más allá de su ordenamiento dogmático y cerrado. El derecho también factum es vida social normada. El fundador de esta escuela se expresa a través de la intención del legislador. El método de la interpretación de la ley tiene 4 elementos: gramatical, lógico, histórico y sistemático. 1. Elemento gramatical. Explica la estructura semántica de la norma y la forma como nos llega el mensaje escrito del legislador. 2. Elemento lógico. Atañe a la estructura del razonamiento impreso a la mente del legislador. 3. Elemento histórico. Trata del carácter temporal de la ley y nos enseña que la ley debe adaptarse no solo a los antecedentes y las exigencias económicas y sociales. 4. Elemento sistemático. Finalmente, expresa la unidad y ligamento de las instituciones y de las reglas del derecho. El método de la libre interpretación. Este método, conocido también como la Escuela Libre de Derecho, fue desarrollado en Francia como una reacción contra el positivismo. Esta escuela tiene los siguientes caracteres. 1. La fuente principal y forma del derecho es la ley. 2. Cuando falta la ley escrita directamente aplicable, el intérprete debe acudir a otras fuentes formales del derecho. En ese terreno el investigador tiene que tener en cuenta varios factores, a saber: 1. Elementos racionales, o sea, principios de la recta razón apoyados en la cualidad natural, es decir, crear derechos inspirándose en la naturaleza de las cosas. 2. Elementos objetivos que resaltan la observación al poder ser puestos en evidencia por la naturaleza de las cosas. La tesis del movimiento del derecho libre han ido imponiéndose a la concepción jurídica moderna, determinando las legislaciones coetáneas en general. El método ecológico. Partiendo de la fuente kantiana, de la que son receptores Kelsen y Cosio, anteponen a la cuestión de los métodos interpretativos el problema de saber en qué consiste esta tarea. Desde interpretación, Cosio interpreta en el derecho no la norma jurídica, sino la conducta con la norma jurídica, es decir, la
Interferencia intersubjetiva.